Hola gente, bienvenidos a la materia y en esta ocasión para esta serie de tutoriales de introducción a la electrodinámica vamos a considerar cómo es que los operadores de campo, me estoy refiriendo al rotacional, al gradiente, divergencia, etcétera, cómo es que estos operadores se transforman del sistema de coordenadas cartesianas a un sistema de coordenadas curvilíneas, ya sea el sistema de coordenadas esféricas o el sistema de coordenadas cilíndricas, etcétera. El método que vamos a presentar aquí es mucho más fácil, ya que no habrá que realizar ese procedimiento tedioso de utilizar regla de la cadena para funciones multivariables, y todos esos pasos largos algebraicos nos los estaremos evitando por el método que les presentaré a continuación. Entonces, sin más preámbulo, vamos adelante y por favor continúa aprendiendo. Bien, en el anterior tutorial habíamos discutido el desplazamiento infinitesimal de un punto en un sistema de coordenadas curvilíneas, las cuales llamamos B1, B2 y B3. Ahí pues discutimos que este desplazamiento infinitesimal pues puede expresarse de esta manera, en términos de los vectores unitarios asociados a los ejes de ese nuevo sistema de coordenadas, que en realidad resultan ser rectas tangentes a dichas curvas. Me refiero a las curvas asociadas a B1, B2 y B3. Y pues en ellas encontramos que estos pequeños desplazamientos infinitesimales, estos que vemos aquí, pues son equivalentes a estas expresiones, ¿vale? Aquí I solo está rotulando para 1, 2 y 3. Y pues claro, H, para cualquier H, ya sea H1, H2 o H3, pues viene dada por esta expresión. Pues bien, habiendo ya entendido un desplazamiento infinitesimal en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, pues ya estamos en posición para discutir los operadores de campo en estos sistemas de coordenadas curvilíneas. Pues bien, entonces vamos a dar inicio con el operador más sencillo de todos, que es el gradiente. Vamos entonces a partir de que tenemos una función y esta función pues ya está expresada o está en términos de las coordenadas curvilíneas, que son B1, B2 y B3. Así que el accionar del operador nabla sobre esta función pues debe darme una función vectorial, porque ese es el trabajo del operador nabla, ¿no? Me transforma una función escalar, un campo escalar, a un campo vectorial. Entonces lo que espero tener aquí es algo como esto. Llamemos esto Q1 en la dirección E1 más Q2 en la dirección E2 más Q3 en la dirección E3. Vale, aquí lo que queremos saber es qué son cada una de estas Q en términos de las coordenadas curvilíneas. Bien, nosotros estamos considerando aquí campos diferenciables. Eso significa que la diferencial exacta de la función de este campo escalar pues debe ser equivalente a esto de acá. Bien, lo otro que nos va a servir es la definición de que cualquier diferencial exacta pues es equivalente al gradiente de dicha función multiplicada escalarmente por un desplazamiento infinitesimal en ese nuevo sistema de coordenadas. Así que si hacemos uso de las definiciones del gradiente de phi y el desplazamiento infinitesimal en las coordenadas curvilíneas, pues nosotros tenemos finalmente esta expresión. Solo voy a tomar esto y realizar el producto punto con el desplazamiento infinitesimal de R, que lo tenemos expresado aquí. Entonces, como pues estamos en un sistema de coordenadas ortogonales, curvilíneas ortogonales, el resultado que yo voy a obtener de este producto punto es componente por componente, es decir, que aquí voy a obtener en el primer término, pues tendremos U1 por dl1 más Q2 por dl2 más Q3 por dl3. Pero sabemos que cada dl pues viene dado por esta expresión, y por lo tanto aquí tendremos H1 db1 más Q2 H2 por db2 más Q3 H3 por db3. Claro, ahora si comparamos estas dos expresiones, es decir, esta de aquí y esta de acá, entonces podremos identificar que todo esto
aquí es equivalente a esto de acá. ¿Sí? Igualmente, esto de acá es equivalente a esto de acá y esto de acá es equivalente a esto de aquí. O sea, mi Q sub I, ya sea I 1, 2 o 3, será igual a, bueno, escribámoslo así, Q sub I por H sub I será igual a la derivada parcial de ese campo escalar con respecto a la variable B sub I. Por lo tanto, cada Q sub I es igual a 1 sobre H sub I, derivada parcial del campo con respecto a B sub I. De esta manera, pues ya tenemos identificado cada Q sub I en términos de la coordenada curvilínea. Por lo tanto, nuestra expresión final pues viene dada por lo siguiente. Tenemos aquí 1 sobre H1, derivada parcial del campo en cuestión por P sub 1 en la dirección E sub 1 más 1 sobre H2, derivada parcial del campo con respecto a la variable B2 en la dirección E2 y finalmente 1 sobre H3 más la derivada parcial del campo con respecto a la variable B3 en la dirección E3. Este sería pues la expresión final para el gradiente de una función en dichas coordenadas curvilíneas. Bien, ahora realicemos un ejemplo pues para aplicar esto que hemos aprendido. Vamos ahora entonces a considerar pues un ejemplo en concreto. Pongamos que nuestro sistema de coordenadas curvilíneas sea el sistema de coordenadas cilíndricas, por ejemplo. En ese caso pues sabemos que B1 es igual a ρ, B2 es igual a phi y B3 es igual a z. Como ya vimos anteriormente, a lo largo de estas coordenadas curvilíneas hay unos desplazamientos infinitesimales que hemos llamado, por ejemplo, dl1, que en este caso, pues, como es una variación a lo largo de una línea recta dada por el radio ρ, entonces este desplazamiento ahí sencillamente es de ρ. El desplazamiento a lo largo de la curva asociada a la coordenada phi, pues como sabemos que eso es un arco, si yo voy a realizar un desplazamiento infinitesimal con respecto a la coordenada phi, sabemos que en realidad estamos describiendo un arco y ese arco pues es equivalente o es el resultado del radio, que en ese caso sería ρ, por ese desplazamiento angular que hemos realizado. Y entonces aquí tendríamos de phi. Y finalmente ya el último desplazamiento de L3 pues es a lo largo del eje Z y esa es una línea recta. Así que no hay ningún radio que intervenga como en el caso anterior. Por lo tanto aquí nuestro desplazamiento angular sencillamente sería de Z. Y bueno, eso nos permite a nosotros concluir que H1 es igual a 1, que H2 es igual a ρ y que H3 es igual a 1. ¿Vale? Que son los coeficientes de estos desplazamientos infinitesimales. Bien, ya conociendo cada una de estas cosas, entonces el gradiente de una función, de un campo, perdón, que está en coordenadas cilíndricas, pues sencillamente sería lo que es 1 sobre h1, pero eso es 1, y aquí me queda derivada parcial del campo con respecto a la variable ρ en la dirección, llamemos esa dirección ρ unitario, más 1 sobre h2, que en este caso es ρ, derivada parcial del campo con respecto a la variable 2, que es phi, en la dirección, llamemos phi unitario, más 1, porque H3 es igual a 1, multiplicado por la variación del campo con respecto a la variable B3, que para este caso es Z, y esto en la dirección K. Y esta pues sería la expresión final que nos permitiría obtener el gradiente de un campo escalar en coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, si este campo, ρ phi de z, fuese por ejemplo, qué sé yo, digamos ρ por coseno de phi sobre z a la 2, entonces usted tan solo utiliza esta expresión obteniendo las derivadas parciales con respecto a cada una de estas variables y reemplazando los resultados aquí. Yo no lo voy a hacer porque pues yo asumo que cada uno de ustedes sabe realizar una derivada parcial.
Ahora bien, si lo que usted quiere es obtener el gradiente de una función en coordenadas esféricas, pues tan solo es realizar este mismo análisis que yo he hecho aquí y que pues ya eh, vimos también en el tutorial anterior. Vámonos entonces a discutir cómo nos queda la divergencia en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. Entonces, para analizar la divergencia de un campo en coordenadas curvilíneas, vamos a hacer uso del flujo, el flujo a través de una superficie. Esto porque sabemos que la divergencia es una medida de las líneas de campo que abandonan o divergen de una vecindad infinitesimal. Y esta vecindad infinitesimal pues está rodeada por una superficie que encierra a un volumen infinitesimal. Este volumen infinitesimal en coordenadas curvilíneas pues obviamente será el producto de los tres desplazamientos infinitesimales que constituyen el sistema de coordenadas curvilíneo. Entonces aquí tendremos dl1, dl2 y dl3. ¿Vale? Como están viendo aquí en la figura, son las aristas de esta figura, ¿no? Que no tiene una forma regular. Entonces, sabiendo eso, pues vamos a hacer uso del teorema de la divergencia a partir del flujo del campo a través de una de las superficies de las caras de esa figura que vemos aquí en pantalla. Entonces, analicemos, por ejemplo, el flujo en la dirección del vector E1. Eso significa que vamos a analizar el flujo a través de la superficie, entre las superficies B1 y B1 más dB1, como estamos viendo aquí en esta figura. Esa superficie, ambas tienen un área vamos a llamarlas así, de S1, digamos la magnitud de S1 será igual al producto de L2 por DL3, ¿vale? Que esta área acá, estoy tratando de sombrear aquí, pues tiene un área que es el producto de esta longitud por esta longitud. Y obvio que ese es el área o la superficie que es paralela al campo en la dirección E1, porque pues recordemos que las superficies están caracterizadas por un vector normal a ellas. Y un vector normal a esta superficie es el vector E1. Así que el vector de S1 pues va a ser la magnitud por el vector normal a esta superficie que es E1. Y esa superficie, pues sabemos que la magnitud de esto es L2 por DL3 en la dirección E1. Lo mismo si quisiéramos indicar el vector de superficie, por ejemplo, 2, que va a ser igual al producto de digamos, de las aristas, por decirlo así, dl3 por dl1 en la dirección normal a esta cara, que sería pues el vector E2. Y de la misma manera tendremos a ds3. Entonces eso daría aquí dl1 por dl2 y la dirección pues normal a esta cara, es decir, que sería E3. Entonces vamos a analizar el flujo que atraviesa la cara ubicada en la superficie B1 y B más dB1, o perdón, B1 más dB1, que son estas caras que estoy resaltando aquí en la figura. Claro, entonces el flujo para la superficie B1, pues si analizamos el producto punto de la definición, ¿verdad? Que es F punto N ds, pues tenemos que ver que aquí vamos a analizar el flujo del campo a través de la superficie B1. Y esa superficie B1 tiene un vector que va en la dirección E1 y la magnitud de su superficie que será ds1. Entonces es claro que el flujo a través de esa superficie pues sería, vamos a indicar aquí que este es el flujo a través de la cara B1. Y esto sería equivalente a tener, hacer el producto punto y tendríamos este producto punto por esto de acá. Entonces eso nos daría F1 multiplicado por dl2, dl3. Todo esto es lo que sucede en la superficie
B1. En esa misma dirección pues está la cara B1 más dB1. Entonces el flujo, vamos a hacerlo acá, es decir, para la superficie B1 más dB1, ahí el flujo pues será F punto E1 por ds1. Solo que esto, pues, bueno, tiene la misma dimensiones que la superficie B1, pero está en la posición B1 más dB1. Así que aquí tenemos que indicar eso, que es la superficie B1 más dB1. Y esto es igual nuevamente a F1. Y obviamente ambas superficies tienen la misma área. Así que aquí quedará dL2 por dL3 evaluado en B1 más dB1. El flujo neto en la dirección E1, que es la dirección que estamos considerando, será igual a el flujo que entra menos el que sale. Entonces, si este es el flujo entrante, esta expresión de aquí, este el saliente, entonces nosotros vamos a tener que el flujo neto, ¿verdad? Que escribimos aquí, flujo neto entre las caras B1 y B1 más dB1 es sencillamente la recta, es el flujo de entrada menos el flujo de salida. Así que, vale, esto simplemente será, vamos a escribirlo acá, F1 por dL2 por dL3 en la cara B1 más dB1 menos F1 por dL2 por dL3 en la cara B1. Bien, ahora que tenemos ya el flujo neto a través de las caras B1 más dB1 y B1, entonces vamos a expresar esta cantidad en términos de las coordenadas curvilíneas. Esto significa que vamos a escribir esto de la siguiente manera. Es decir, dL2 sabemos que es igual a H2 por dB2. dL3 es H3 por dB3. Vale, todo esto evaluado en la superficie de B1 más dB1. Menos, y acá tendremos F1, tendremos aquí H2 por dB2, H3 por dB3. ¿Vale? Y todo esto evaluado en la superficie B1. Vale, podemos reorganizar y entonces vamos a tener lo siguiente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es expandir esta cantidad en una serie de Taylor alrededor de B1. Así que eso, digamos, escribirlo acá en rojo, esto será F1 H2 por H3 por dB2 por dB3 alrededor de B1 más, y vamos a expandir hasta primer orden, y vamos a tomar la derivada de toda esta cantidad, y esto pues obviamente está variando según B1, entonces esta es derivada con respecto a B1 de la cantidad F1 H2 por H3 dB2 por dB3, y acá la aproximación a primer orden que es dB1. Solo mantenemos hasta este primer orden porque pues para órdenes mayores de B1, que es una cantidad muy pequeña, se va haciendo todavía pues aún más pequeña, así que podemos despreciar con tranquilidad. Entonces ahora pues continuamos escribiendo el término que falta, que es menos F1 H2 por H3, aquí dB2 por dB3, esto evaluado en B1. Entonces, por supuesto que aquí cancelamos estos dos primeros términos y así que tenemos la siguiente expresión. Ahora entonces, sustituyamos qué es cada dB aquí. Por ejemplo, sabemos que dL1, que es igual a H1 por dB1, entonces de aquí tenemos que dB1 es igual a dL1 sobre H1, y así cada una de las coordenadas curvilíneas. Entonces, esta expresión, el flujo neto, llamarlo acá así, flujo neto, es igual, bueno, flujo neto hay que indicar que es a través de la cara, o decir en la dirección E1, es decir, flujo neto en la dirección E1, denotémoslo así. Y ya vimos que esto es igual a esta expresión de acá. Así que reemplazando esos dB por estas expresiones, nosotros vamos a tener algo como esto.
Y acá vamos a colocar, por ejemplo, tenemos dl2 sobre h2, dl3 sobre h3 y dl1 sobre h1. Estos productos de h2, h3, h1 lo podemos colocar acá adelante sin ningún problema. Y acá pues seguimos escribiendo esta derivada. Y noten que dl2 por dl3 por dl1 es el volumen del elemento diferencial que estamos analizando. Entonces, claro, si comparamos esto con el teorema de la divergencia, todo esto que acompaña al elemento diferencial de B es la divergencia, ¿verdad? La divergencia de F a través de la cara B1. Y estamos diciendo que eso es igual a 1 sobre H1, H2, H3. Bueno, voy a escribirla de nuevo. Esto es lo que estábamos esperando. Si analizamos las demás caras, es decir, los flujos a través de la dirección E2 y E3, entonces obtenemos una cosa como esta. Yo no lo voy a hacer aquí, lo voy a deducir de la siguiente manera. Yo quiero que analicen que si este es el flujo a través de la cara B1, entonces la derivada parcial va con respecto a esa variable y dentro de esa diferencial vamos a encontrar el valor del campo que es en la misma dirección multiplicado por estos factores de escala que así también se llaman, H2 y H3. Entonces, siguiendo ese orden, la divergencia a través de la superficie, digamos, aquí es mejor indicar que la divergencia, digamos, paralela a la dirección E1. Así que si yo voy a hacer para E2, a la dirección E2, entonces nuevamente voy a tener ese factor aquí igual para todos los casos, porque eso se deduce de acá. O sea, al final esto pues es un factor común para todos los términos. Y claro, como estoy en la dirección E2, relacionado con la superficie B2, entonces la derivada parcial será con respecto a la coordenada 2. Y acá, dentro de los paréntesis, este operador va a aplicar sobre el campo asociado a esta dirección, que es F2. Y acá completaremos, bueno, acá irán las caras que van perpendicular a esas direcciones y obviamente eso será la cara H1, H3. Así como para que siempre no tengan problema con esto, siempre buscamos completar que aquí esté los índices 1, 2 y 3. Es decir, si analizamos la divergencia del campo en la dirección E3, entonces nuevamente tenemos esto aquí, H1, H2, H3, aquí la derivada parcial con respecto a B3, aquí el primero que iría es F3, pero aquí tenemos que completar los índices 1, 2 y 3, o sea que aquí faltaría H2 y H1. Vale, como la divergencia es un escalar, entonces la divergencia total a través de todo el volumen es la suma de cada flujo en las diferentes caras. Así que ya colocando la divergencia del campo F, y coloquemos así, perdón, aquí también siempre debí colocar vector. Solo que aquí me refería a la cara E1, a la cara E2, perdón, aquí me refería al flujo a través en la dirección E1, al flujo que va en la dirección E1, al flujo que va en la dirección E2 y al flujo que va en la dirección E3. Y aquí es el flujo en todas las direcciones. Entonces aquí simplemente voy a colocar divergencia de F. Como ven, es la suma de todas estas contribuciones. Y pues como vemos ahí tenemos un factor común que es H1, H2 por H3. Haremos corchete. Tendríamos la derivada parcial con respecto a B1, F1 H2 por H3, más derivada parcial con respecto a B2 de F2 H, y sería H3 por H1, más la derivada parcial con respecto a B3. Vamos a mover esto un poco más. Aquí tendríamos F3, ¿cierto? Y aquí tendríamos H1, H2 y cerramos. Esta es la divergencia en coordenadas curvilíneas. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener, digamos, la divergencia en coordenadas esféricas de un campo que está dado en dichas coordenadas, pues básicamente tenemos que saber que es H1, H2 y H3.
Y bien, eso es fácil de determinar. Ya hicimos ese análisis en el primer tutorial, pero aquí lo vamos a repetir, pues, a modo de repaso. Entonces vamos a concentrarnos en la siguiente figura. Bien, entonces aquí tenemos nuestro elemento diferencial de volumen en coordenadas esféricas, que es este pequeño elemento aquí que estoy coloreando, ¿no? En rojo. Bueno, y lo dañé un poco, pero sé que ustedes lo ven. Ese de ahí. Voy a quitarle eso, pues solamente era para resaltarlo. Entonces, vemos que DL1, por ejemplo, sería un incremento a través de la recta R. Y ese incremento, pues, es este segmento de aquí. Eso es nuestro DR, que es esa cantidad ahí. No hay ninguna curva, así que no hay ningún factor de escala. Por lo tanto, DL1 será simplemente DR. ¿Sí? Como sabemos, eso es H1 por DR. Bueno, antes recordemos que P1 es igual a R, B2 es igual a teta y B3 es igual a phi. De aquí ya sabemos o es fácil ver que H1 es igual a 1 para que estas dos cantidades puedan ser iguales. Entonces H1 debe ser igual a 1. Listo. Entonces digamos aquí H1 es igual a 1 para coordenadas esféricas. ¿Qué pasa con el segmento DL2? DL2 es un barrido a través de esta distancia, o sea, digamos aquí, ese pequeño arco. Este pequeño arco se calcula, bueno, es sencillamente el producto del radio por el ángulo que se ha desplazado. Y como esto de aquí a acá se ha desplazado un ángulo de teta, aquí vemos que están demarcados, entonces eso es igual a R por d teta, que es la longitud de arco L2. En fin, ese arco en verde es esto de aquí. Y como sabemos, dL2 es igual a H2 por dB2, pero dB2 es d teta. De manera que para que estas dos cantidades sean iguales, necesariamente R tiene que ser igual a H2. Entonces H2 es igual a R. Ahora analicemos la curva o el desplazamiento infinitesimal, ¿verdad? En la coordenada B3, que sería phi. Eso sería este desplazamiento aquí, esta curva. Bueno, voy a usar otro color, usemos azul. Esa pequeña curva. Y esa pequeña curva, que si la proyectamos en el plano, digamos que esto es X y esto es Y, entonces sería una curva aquí. Esto sería más o menos aquí. ¿Eh? Esa curva. Y esa curva se da a través de un radio ρ. O sea, esto sería igual a ρ por el desplazamiento angular, que así que se calcula ese arco. Y ese desplazamiento angular es de phi. Pero ρ es la proyección de R, de este R. Miren este triángulo, aquí hay un triángulo rectángulo, esto es un ángulo de 90 grados. Y este de acá, ¿verdad? Viene siendo el mismo ángulo teta. Como ven, esto es un cateto de este triángulo rectángulo. Y este cateto es igual, o sea, ρ es igual a R por seno de teta. Por lo tanto, aquí nos queda de esta manera, que es esto que tenemos aquí. Entonces, como dL3 es H3 por d phi, o B3, pero B3 es phi, entonces aquí para que esto sea igual, necesariamente H3 debe ser igual a R seno de teta. Entonces tenemos que H3 es igual a R seno de teta. Claro, ahora, ¿cómo es la divergencia en coordenadas esféricas? Ahora ya es fácil ver que la divergencia, ¿verdad?, de un campo vectorial dado en coordenadas esféricas será igual, bueno, sabemos que la divergencia también puede expresarse así, eso va a ser igual a 1 sobre H1 por H2 por H3, como vimos en la expresión anterior, pero eso será igual a R cuadrado seno de teta. Abrimos corchete aquí, y aquí iría la componente FR. Vale, recordemos que el campo es un campo vectorial dado en coordenadas esféricas. Entonces tendremos la componente FR en la dirección R, más la componente F teta en la dirección teta, más la componente F phi en la dirección phi unitaria. La derivada parcial, lo estaba olvidando, ¿verdad? Con respecto a B1, pero B1 es R.
Y acá pues lo que estábamos escribiendo que sería FR, ¿verdad? H2 por H3, pero eso es R cuadrado por seno de teta. Tendremos aquí más, ahora es derivada parcial con respecto a B2, pero B2 es teta. Y aquí tendríamos F teta, aquí es F2, entonces acá es H1 por H3, sí, claro. H1 por H3 y eso simplemente es 1 por R seno de teta, que es R seno de teta. Entonces seguimos acá más y aquí tendríamos derivada parcial con respecto a phi y acá f de phi y pues ahora sí tendremos aquí H1 por H2 porque f phi es F3. Entonces aquí simplemente sería R. Cerramos y esto es la divergencia en coordenadas esféricas. ¿Cómo queda la divergencia en coordenadas cilíndricas? Vale. Coordenadas cilíndricas. Ahí. Vale, allá sabemos que en coordenadas cilíndricas H1 es igual a 1, H2 es igual a ρ y H3 es igual a 1, como ya lo analizamos anteriormente. Entonces la divergencia de F, F obviamente debe estar dado en coordenadas cilíndricas. Entonces F en este caso, vamos a colocarlo aquí, será un campo vectorial dado por F ρ en la dirección ρ más f phi en la dirección phi más fz en la dirección k. Entonces cuando tenemos acá la divergencia de f, pues lo que tenemos es 1, ¿verdad? Sobre h1 por h2 por h3, pero eso es igual a ρ, ¿vale? Multiplicar estos tres, abrimos aquí la llave y el corchete, entonces aquí tendríamos derivada parcial con respecto a ρ. El primero en aparecer será f ρ. Luego acá tenemos H2 por H3, porque F ρ es F1, ¿no? Entonces H2 por H3 es ρ. Cerramos ahí y luego tenemos la derivada parcial con respecto a phi. Abrimos este paréntesis, aquí tendremos F phi y acá pues F phi es F2, por lo que tenemos que tener aquí el producto de H1 por H3. Y H1 por H3 es sencillamente 1, que nos queda así. Y luego tenemos acá más derivada parcial con respecto a z. El primero en aparecer es fz, que es f3. Y luego aquí tendríamos que tener h1 por h2. Pero h1 por h2 es ρ. Entonces esto nos daría esto y finalmente cerramos aquí. Bien, entonces esta es la forma en que calculamos la divergencia para cualquier sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. Recuerden eso, debe ser un sistema ortogonal. Bien, el otro operador que nos queda sería el rotacional y el laplaciano. Entonces, veamos eso. Bien, pues para el caso del rotacional, pues es obvio que nos vamos a valer del teorema de Stokes. Este sabemos que es igual. Entonces lo que vamos a hacer es considerar un área aproximadamente rectangular bordeada por las superficies, digamos, B1 y B1 más de B1. Entonces, en ese caso, la integral de línea, que es f.dl, pues va a quedar de esta forma. Aquí tenemos que tener en cuenta que es con respecto a B1 y a B2, más f2 dl2 a lo largo del camino B1 más B1 más B2. Entonces, como nosotros tenemos una integral de camino cerrado, estamos integrando a través de una trayectoria rectangular cerrada, pues en algunos casos, en algunos lados, el trabajo realizado a lo largo de esos caminos pues será opuesto. Aquí tenemos menos F1 por DL1 en el camino, ¿verdad? Interceptados por la superficie B1 y la superficie B2 más de B2. Luego nuevamente B2 por TL2 y el camino interceptado por la superficie B1 y B2. Aquí lo que hacemos ahora es expandir en serie de Taylor, que recuerden que estamos en una trayectoria que es muy pequeña y por esa razón pues vamos a expandir hasta primer orden. Entonces eso es lo que hacemos con estos dos términos de aquí. Uno alrededor de B1 y el otro alrededor de B2. Entonces claro, nos queda lo siguiente. De aquí queda igual, más este sería F2
por dl2 alrededor de b1, entonces esto nos queda b1, b2, más la derivada parcial con respecto a b1 de f2 por dl2 de b1, evaluado por supuesto b1 y b2. Luego tenemos acá menos f1 dl1. Sí, recuerden, no voy a seguir expandiendo, o sea, tomar los términos a segundo orden y a tercer orden, porque a medida que el orden crece, esta cantidad que es muy pequeña, pues todo el término al multiplicarlo se hará mucho más pequeño. Entonces truncamos la serie hasta ahí y continuamos con los otros términos. Entonces aquí tenemos este de acá, f de L1, ¿verdad? Evaluado, expandimos alrededor de B2, entonces aquí queda B1, B2, menos, ahora la derivada parcial con respecto a B2 de F1 por DL1. Y aquí tenemos dB2. Y por las mismas razones que pues solo truncamos la serie hasta primer orden. Entonces nuevamente tenemos acá F2 DL2 y aquí evaluada en B1, B2. También B1, B2. Ahora de aquí notamos que esto se reduce a sencillamente, claro, vamos a sustituir este dB2 en términos de L1, así que esto nos queda así. Aquí dB1 es de L1 sobre H1, vamos menos, y acá tenemos F1 de L1 y acá tenemos L2 sobre H2. Ahora fíjense, voy a factorizar H1 y H2. Entonces, si yo factorizo H1 y H2, entonces aquí me quedaría derivada parcial con respecto a B1, F2 por H2, menos derivada parcial de B2 y F1 por H1. Cerramos acá y podemos factorizar DL1 por DL2. Pero, ¿qué es DL1 por DL2? Esa es la superficie contornada o delimitada. Bueno, la superficie no, es el área de la superficie contornada y el rotacional pues es perpendicular a esta área. De manera que aquí tenemos el rotacional de F en la dirección E3 es equivalente a esta expresión que vemos aquí. Voy a reescribirla. Ahora bien, si uno hace el mismo procedimiento para las áreas que están delimitadas por las superficies B2 y B2 más dB2, como también para B3 y B3 más dB3, pues obtenemos expresiones similares a estas. Es decir, tendríamos, por decir algo, la componente alrededor de E1, esa sería, si aquí es E3, observen esta expresión, aquí es E3, entonces aquí complementa 1 y 2. Y acá tendremos las derivadas cruzadas, ¿no? B1, digamos a las coordenadas 2. Y acá lo mismo. Entonces, obvio, aquí tendremos 1 sobre, aquí es E1, entonces aquí sería H2 por H3. Y acá nos va a dar derivada parcial con respecto a B2 de, bueno, aquí es 2 con 3, ¿cierto? Entonces aquí sería F2, F3 por H3 menos, tendríamos derivada parcial con respecto a B3. Y acá pues lo contrario, ¿no? Sería F2 por H2. Cerramos aquí y eso sería nuestro rotacional en la dirección E1. ¿Cómo quedaría en la dirección E3? En la dirección E3, vamos a mover esto, queda así, perdón, E2. Entonces, ¿qué tenemos? Sería, como aquí es E2, entonces aquí abajo vamos a tener H1 por H3. Luego, aquí tendríamos derivada parcial con respecto a B3 de F1, ¿verdad? Por H1, derivadas cruzadas. Y aquí tendría menos derivada parcial con respecto a B1 y aquí pues la derivada pues, con respecto al término cruzado que sería F3, H3. Cerramos y esto pues nos daría el rotacional. Entonces el rotacional, que es una cantidad vectorial, ya el rotacional pues sería, aquí está indicada en cada una de las direcciones, pero rotacional en todas las tres direcciones es la suma de cada uno de estos términos.
Entonces aquí tendría que quedar así. Entonces es H2 por H3. Esto nos da el rotacional. Obvio que esto podemos escribirlo en forma de un determinante, que lo haríamos pues un poco más, digamos, más compacto. Pero al final tendríamos que desarrollar ese determinante y obtener cada uno de estos términos. Entonces, ¿qué pasa si quiero calcular el rotacional en coordenadas esféricas? Pues como hicimos antes, solo tenemos que identificar qué es H2 y qué es H3. Y cada uno de los B, pero eso lo sabríamos de inmediato. Bien, entonces no voy a hacer ejemplos de cómo calcular el rotacional en coordenadas esféricas o en cilíndricas o en polares. No lo vamos a hacer porque ya solo sería pues identificar aquí qué son los H1, H2 y H3 del respectivo sistema de coordenadas curvilíneo, pero eso ya lo sabemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es obtener el laplaciano, que es el operador de campo que nos está faltando en coordenadas curvilíneas. Entonces eso ya realmente es mucho más fácil porque el laplaciano es el gradiente, es la divergencia del gradiente de una función, llamemos esa función phi. Nosotros ya calculamos el gradiente en coordenadas curvilíneas, ¿verdad? Recordemos que ese gradiente, déjenme terminar esta expresión aquí tenemos el laplaciano de phi. El gradiente de phi es igual, recordemos, y por otro lado ya nosotros calculamos la divergencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues sencillamente identificar que este de aquí es ahora nuestro f, nuestro campo vectorial. Por lo tanto, esta cantidad de aquí será f1, esta cantidad de acá será f2 y esta otra cantidad de acá será f3. Y es tan solo sustituirlo en esta expresión. Entonces vamos a tener que esto es 1 sobre H1, H2, H3 y aquí tendríamos derivada parcial de B con respecto a B1. Entonces aquí tendríamos F1, pero F1 es más derivada parcial con respecto a B2. F2 es, y esto multiplicado por H1 por H2, más derivada parcial con respecto a B3 de F3, pero F3 es 1 sobre H3 multiplicado por H1 por H2. Entonces esto sería el laplaciano, ¿no? Entonces, si yo reemplazo aquí f, que es esto, pues aquí me queda, perdón, y me queda esto. Divergencia del gradiente de phi, que es el laplaciano de phi. Claro, si queremos calcular esto en coordenadas esféricas, entonces recordemos que es H1, H2 y H3. Entonces esto me quedará así, 1 por decirlo. Vamos a decir que para coordenadas esféricas, ¿cómo queda el laplaciano de phi en coordenadas esféricas? Entonces, en coordenadas esféricas, esto es H1 por H2 por H3, pero H1 es 1, H2 es R y H3 es R por seno de teta, o sea que esto me queda R cuadrado seno de teta. Aquí tendríamos derivada parcial con respecto a R, que sería B1. Aquí sería 1 sobre 1, porque H1 es 1, entonces no lo voy a colocar. Y luego tenemos derivada parcial de phi del campo escalar con respecto a R. Y aquí tendríamos H2 por H3, o sea, R cuadrado seno de teta. Cerramos, más la derivada parcial con respecto a teta. Y aquí tendríamos 1 sobre H2, pero H2 es R. Entonces aquí nos queda derivada parcial de phi con respecto a teta. H1 por H2 es, esto es H3. Eso, veámoslo aquí. Entonces H1 por H3 es sencillamente R seno de teta. Cerramos acá, más derivada parcial con respecto a phi. Y aquí tendremos 1 sobre H3, que es R seno de teta. Derivada parcial del phi potencial, bueno, campo escalar, con respecto a la variable phi minúscula. Y aquí tendremos H1 por H2, pero eso sencillamente sería R. Vale, cerramos acá. Aquí podremos hacer las simplificaciones necesarias. Por ejemplo, aquí puedo cancelar tranquilamente R con este R porque esta derivada parcial es con respecto a phi. Aquí también podemos calcular R con este de acá. Y aquí sí no podemos todavía cancelar nada, ¿no? Bueno, antes de poder distribuir esto,
es necesario que resolvamos las derivadas que tenemos aquí entre los paréntesis. Pero bueno, esa tarea es solamente desarrollar pasos algebraicos que ya sabemos hacer, así que de momento terminamos aquí. Ya discutimos todos los operadores de campo que vamos a manejar en este curso de electrodinámica en coordenadas curvilíneas. Y bueno, solo es practicar mucho, ¿verdad? Y ya no vamos a tener problemas en convertir estos operadores de campo de un sistema de coordenadas a otro. Bueno, pues entonces hasta aquí llega este tutorial. Espero pues que haya sido de su agrado y nos vemos entonces hasta un próximo tutorial.